La tarde en que encontré ese billete de avión arrugado entre papeles viejos y polvorientos, mi vida perfecta se desmoronó como un castillo de arena tocado por las olas. Mi nombre es Victoria, tengo 32 años, y durante 8 años creí conocer a mi esposo Daniel mejor que a mí misma. Creí que no había secretos entre nosotros, que nuestro amor era transparente como el cristal. Pero ese pedazo de papel con las palabras Londres Heathrow impresas en letras azules me enseñó que el hombre con quien compartía mi cama cada noche era un completo desconocido. Y lo que descubrí después, lo que había estado construyendo en secreto al otro lado del océano, era tan retorcido, tan elaborado, tan monstruosamente calculado, que aún hoy, 2 años después, me cuesta creer que fue real. Pero antes de sumergirte en esta historia que cambiará tu forma de ver las relaciones para siempre, necesito pedirte algo. Comenta ahora mismo de qué país o ciudad nos estás escuchando. Quiero saber dónde están todas esas personas que, como yo, han descubierto que su vida entera era una mentira perfectamente orquestada. Y si esta historia te está tocando el corazón o despertando sospechas sobre tu propia relación, por favor dale like y suscríbete al canal. Historias como esta necesitan llegar a más personas, porque en este momento alguien más puede estar viviendo mi pesadilla sin saberlo. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, déjame contarte cómo un simple billete de avión olvidado reveló el secreto más oscuro que jamás imaginé. Todo comenzó en lo que parecía ser un matrimonio envidiable. Conocí a Daniel cuando yo tenía 24 años en una conferencia de marketing digital en Barcelona. Él trabajaba como consultor financiero internacional, siempre impecablemente vestido con trajes de diseñador, siempre con esa sonrisa segura que hacía que cualquier mujer volteara a verlo 2 veces. Me cortejó durante 4 meses con una intensidad que me hizo sentir como la protagonista de una película romántica. Cenas en restaurantes exclusivos donde conocía al chef por su nombre, fines de semana sorpresa en ciudades costeras, regalos pensados con tanto detalle que me hacían llorar de emoción. Recuerdo la noche en que me propuso matrimonio en la azotea de un hotel boutique en Valencia, con el mar Mediterráneo extendiéndose infinitamente bajo la luna llena. Me regaló un anillo de diamantes que debió costar una fortuna, y me dijo que yo era la única mujer en el mundo que había logrado tocar su corazón, que antes de mí había estado perdido y ahora finalmente había encontrado su hogar. ¿Cómo no iba a decir que sí? ¿Cómo no iba a creer cada palabra que salía de esos labios perfectos? Nos casamos 6 meses después en una ceremonia íntima en Mallorca. Solo 20 invitados, todos amigos míos y algunos colegas de Daniel. Su familia no asistió porque, según me explicó con tristeza en sus ojos verdes, tenía una relación complicada con sus padres que vivían retirados en el campo y preferían no participar en eventos sociales. Su único hermano había muerto en un accidente de motocicleta años atrás y el dolor seguía siendo demasiado fresco. Yo lo abracé esa noche y le prometí que yo sería su familia ahora, que juntos construiríamos algo nuevo y hermoso. Y él me apretó contra su pecho y susurró que eso era todo lo que siempre había querido. Una nueva vida, un nuevo comienzo, lejos del pasado doloroso que lo había marcado. Los primeros años fueron como vivir en un sueño continuo. Daniel viajaba constantemente por trabajo, o eso decía. 2 o 3 veces al mes tomaba vuelos a diferentes ciudades europeas, Frankfurt, Ámsterdam, Milán, París, para reunirse con clientes importantes y cerrar contratos millonarios. Cada vez que se iba me besaba en la frente y me decía, «Te extrañaré cada segundo, mi amor». Y yo lo creía porque siempre me llamaba 2 o 3 veces al día desde donde estuviera. Me enviaba fotos de los hoteles donde se hospedaba. Me contaba anécdotas divertidas sobre sus reuniones aburridas. Me mandaba flores a la oficina donde yo trabajaba como directora de redes sociales para una agencia de publicidad. Me escribía mensajes de texto dulces a mitad del día diciendo que no podía esperar para volver a casa conmigo. Todo parecía perfecto. Todo parecía real. Vivíamos en un apartamento hermoso en el barrio de Salamanca, en Madrid, con ventanales enormes que dejaban entrar la luz dorada de las tardes españolas. Yo me encargaba de decorarlo con plantas y obras de arte que comprábamos juntos en mercadillos. Daniel manejaba todas nuestras finanzas porque decía que él entendía mejor las inversiones y los ahorros, que su trabajo le daba acceso a oportunidades que yo no conocía. Yo ganaba bien en mi trabajo, pero él ganaba mucho más, o al menos eso parecía por el estilo de vida que llevábamos. Nunca me faltaba nada. Tenía tarjetas de crédito sin límite para mis gastos personales, vacaciones 2 veces al año en destinos exóticos, un armario lleno de ropa de marcas que apenas podía pronunciar. Y sobre todo tenía amor, o lo que yo creía que era amor. Daniel era atento, cariñoso, apasionado en la intimidad, interesado en mis sueños y proyectos. Me escuchaba hablar durante horas sobre campañas publicitarias y estrategias digitales, aunque no le interesara realmente el tema. Me hacía sentir vista, valorada, amada.
Pero había cosas pequeñas que ahora en retrospectiva veo como señales de alarma, pero que en su momento ignoré completamente. Daniel era extremadamente celoso con su teléfono. Nunca lo dejaba solo en una habitación. Lo llevaba hasta el baño cuando se duchaba. Si sonaba mientras él no estaba cerca, se ponía visiblemente nervioso hasta poder revisar quién había llamado. Cuando le pregunté alguna vez por qué era tan cuidadoso con su dispositivo, me explicó que manejaba información confidencial de clientes multimillonarios y que una filtración podría costarle su carrera entera. Tenía sentido. Yo le creí. También era extrañamente vago sobre su pasado. Sabía que había crecido en algún pueblo de Andalucía, pero nunca quiso llevarme a conocerlo. Sabía que había estudiado finanzas en la universidad, pero nunca vi fotos de esa época, ni conocí amigos de esos años. Cuando le preguntaba sobre su infancia o su adolescencia, cambiaba de tema con habilidad, desviando la conversación hacia planes futuros o hacia mí. Me halagaba hasta que yo olvidaba mi pregunta original. Me hacía sentir egoísta por indagar en un pasado que claramente le dolía recordar. Y luego estaban los viajes. Tantos viajes. Al principio no me pareció extraño porque era parte de su trabajo, pero con el tiempo noté patrones curiosos. Siempre viajaba los mismos días del mes. Siempre se iba los martes por la mañana y regresaba los jueves por la noche o los viernes temprano. Siempre a las mismas ciudades en rotación. Cuando le pregunté si no podía llevarme alguna vez en uno de esos viajes para conocer las ciudades juntos, me dijo que serían solo reuniones aburridas en salas de conferencias y que prefería que nuestras vacaciones fueran solo nuestras, sin contaminación de trabajo. Y nuevamente yo asentí y sonreí y me convencí de que tenía un esposo considerado que quería proteger la magia de nuestra relación. Qué tonta fui. Qué ciega estuve durante todos esos años. Hace un año, Daniel me dijo que había heredado una propiedad de un tío lejano que acababa de morir. Una casa vieja en las afueras de Toledo que necesitaba ser vaciada y puesta en venta. Me explicó que era un lugar lleno de trastos viejos, muebles antiguos y documentos sin valor. Me dijo que se encargaría él de limpiarla poco a poco en sus días libres, porque no valía la pena contratar a alguien para hacerlo. Durante 6 meses hizo exactamente eso. Cada 2 o 3 semanas tomaba su auto los sábados por la mañana y conducía a Toledo a pasar el día ordenando esa casa. Yo le ofrecí acompañarlo varias veces, pero siempre tenía una excusa. Que el lugar era deprimente, que olía a humedad y moho, que no quería que yo perdiera mi tiempo en algo tan tedioso, que mejor me quedara descansando o viendo a mis amigas. Y yo aceptaba porque confiaba en él ciegamente, porque nunca, ni por un segundo en 8 años de matrimonio, había tenido razones para dudar de Daniel. Pero entonces llegó ese sábado de octubre que cambió absolutamente todo. Daniel había salido temprano como siempre hacia la supuesta casa en Toledo. Yo me quedé en el apartamento planeando hacer yoga y leer un libro que tenía pendiente. Pero a las 11 de la mañana recibí una llamada de mi mejor amiga Clara, diciéndome que su madre había tenido un accidente menor en casa y estaba en el hospital para revisión. Nada grave, pero Clara estaba nerviosa y me pidió que la acompañara. Por supuesto que fui. Pasé toda la tarde en el hospital con ella esperando resultados de los exámenes de su madre que, gracias a Dios, resultaron negativos. Cerca de las 7 de la tarde, cuando finalmente salimos del hospital y nos despedimos, me di cuenta de que no había comido nada en todo el día. Tenía un hambre voraz. Decidí pasar por nuestro restaurante italiano favorito, a recoger algo de comida para llevar a casa, pensando que Daniel llegaría pronto y podríamos cenar juntos. Cuando entré al restaurante vi algo que me heló la sangre. Daniel estaba sentado en una mesa del fondo. No estaba solo. Estaba con una mujer rubia elegante de aproximadamente mi edad, y no estaban teniendo una reunión de negocios. Estaban riendo, inclinados uno hacia el otro sobre la mesa, con una intimidad inconfundible. Y entonces lo vi. Daniel tomó la mano de esa mujer y la besó suavemente en los nudillos. Ella sonrió con esa sonrisa que yo conocía tan bien, porque era la misma sonrisa que él me dedicaba a mí. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que me iba a desmayar. Me escondí detrás de una columna antes de que pudieran verme. No podía respirar. No podía pensar. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber una explicación lógica. Tal vez era una prima. Tal vez era la esposa de un cliente. Tal vez yo estaba malinterpretando un gesto inocente. Pero entonces él se levantó, rodeó la mesa y besó a esa mujer en los labios. No fue un beso fraternal ni profesional. Fue un beso profundo, apasionado, de esos que te quitan el aliento. El mismo tipo de beso que me daba a mí. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Salí corriendo del restaurante antes de que me vieran, antes de que pudiera procesar lo que acababa de presenciar. Corrí cuadras enteras sin dirección, con lágrimas quemando mis mejillas, con el corazón destrozándose en pedacitos dentro de mi pecho.
Finalmente me detuve en un parque y me senté en una banca mientras sollozaba incontrolablemente. ¿Cómo había podido ser tan estúpida? ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Quién era esa mujer? Y sobre todo, ¿qué más me había estado mintiendo? Cuando logré calmarme lo suficiente para pensar con claridad, saqué mi teléfono y le escribí un mensaje a Daniel preguntándole cómo iba todo en Toledo. Él respondió inmediatamente diciendo que estaba agotado, que había encontrado cajas y más cajas de papeles viejos, que llegaría a casa en un par de horas. Más mentiras. Mentiras tan naturales, tan fluidas, tan practicadas. Decidí en ese momento que no le diría nada todavía, que no confrontaría sin tener más información. Necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba entender la magnitud de su traición antes de destrozar nuestro matrimonio. Así que cuando Daniel llegó a casa esa noche con cara de cansancio fingido, yo actué como si nada hubiera pasado. Le preparé la cena, le pregunté sobre su día, sonreí cuando me besó, y por dentro me moría un poco más con cada mentira que salía de su boca. Durante las siguientes 2 semanas me convertí en detective de mi propia vida. Revisé extractos bancarios cuando Daniel estaba en la ducha. Busqué en sus bolsillos cuando dejaba sus trajes para lavar. Presté atención a cada detalle de su comportamiento, a cada llamada que recibía y que contestaba saliendo de la habitación. Y encontré cosas. Pequeñas cosas que individualmente no significaban mucho, pero juntas pintaban un cuadro aterrador. Recibos de restaurantes en ciudades donde supuestamente había estado en reuniones de trabajo, pero en horarios que no coincidían con su agenda laboral. Números de teléfono guardados con nombres masculinos, que cuando busqué en redes sociales resultaban ser mujeres. Una factura de un hotel boutique en San Sebastián cuando me había dicho que esa semana estaría en Bruselas. Y finalmente la excusa perfecta que estaba esperando. Daniel me dijo que el próximo fin de semana tenía que viajar a Berlín urgentemente para una reunión con inversionistas alemanes, que estaría fuera desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la noche, que lo sentía mucho porque sería nuestro aniversario de bodas número 8, pero que esta reunión era crucial para su carrera. Yo le dije que lo entendía, que no se preocupara, que celebraríamos cuando regresara. Y él me abrazó y me dijo que era la esposa más comprensiva del mundo, que no merecía a alguien tan buena como yo. Si tan solo supiera cuán irónicas eran sus palabras. El viernes por la mañana lo despedí en la puerta con un beso. Vi cómo su taxi se alejaba hacia el aeropuerto, y exactamente 30 minutos después, yo también salí del apartamento. No hacia el aeropuerto, hacia Toledo, hacia esa supuesta casa heredada que Daniel había estado limpiando durante meses. Conduje durante casi 1 hora siguiendo la dirección que había encontrado en unos documentos legales en su escritorio. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. No sabía qué iba a encontrar. Parte de mí esperaba que la casa ni siquiera existiera, que fuera otra dirección falsa en una vida construida sobre mentiras. Pero cuando llegué al vecindario, allí estaba. Una casa de 2 pisos con fachada de piedra, jardín descuidado, pintura desconchada en las ventanas. Me quedé sentada en mi auto durante casi 20 minutos mirando esa casa. Tenía miedo. Miedo de lo que podría descubrir al cruzar ese umbral. Miedo de que mi vida nunca volviera a ser la misma después de entrar ahí. Pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que el miedo. Así que bajé del auto, crucé el pequeño jardín lleno de maleza y me paré frente a la puerta principal. Tenía una copia de las llaves que había tomado del llavero de Daniel antes de que se fuera. Con manos temblorosas inserté la llave en la cerradura. La giré, y la puerta se abrió con un crujido que sonó como el suspiro final de mi matrimonio. El interior olía a cerrado, a polvo acumulado, pero sorprendentemente no estaba tan descuidado como Daniel me había hecho creer. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, sí, pero cuando quité algunas de esas sábanas encontré muebles de calidad, no trastos viejos sin valor. Había cuadros en las paredes, algunos bastante buenos. Había una cocina equipada, aunque claramente no se usaba con frecuencia. Subí las escaleras lentamente, sintiendo que cada paso me acercaba más a una verdad que no estaba segura de querer conocer. En el segundo piso había 3 habitaciones. La primera era un baño antiguo pero funcional. La segunda parecía ser un cuarto de almacenamiento con cajas efectivamente llenas de papeles y fotografías viejas. Pero la tercera habitación, la que estaba al final del pasillo con la puerta cerrada, esa habitación cambió todo. Cuando abrí esa puerta y encendí la luz, lo que vi me hizo caer de rodillas. No era un cuarto lleno de trastos, era una oficina completamente funcional. Había un escritorio grande de madera oscura, una computadora portátil, archiveros metálicos y las paredes, Dios mío, las paredes, estaban cubiertas de fotografías, documentos, mapas, notas adhesivas de colores formando una especie de diagrama gigante y aterrador. Me acerqué con piernas temblorosas y empecé a procesar lo que estaba viendo. Había fotografías de mujeres, no una ni 2.
Había al menos 10 mujeres diferentes en esas fotos. Algunas las reconocí de redes sociales, aunque no sabía quiénes eran. Otras eran completas desconocidas para mí. Y debajo de cada fotografía había notas escritas a mano con la letra de Daniel. Notas con nombres, fechas, cantidades de dinero, detalles personales, vulnerabilidades. Y entonces vi mi propia fotografía, allí en la pared junto a todas esas otras mujeres. Debajo de mi foto decía Victoria, 32 años, directora de redes sociales, insegura sobre su apariencia, busca validación constante, padres divorciados, miedo al abandono, gana aproximadamente 4.000 euros al mes, sin deudas, ahorros estimados en 50.000 euros, vulnerable al romance intenso. Sentí que iba a vomitar. Todo había sido calculado. Desde el primer momento en que me conoció, Daniel me había estado estudiando, identificando mis debilidades, mis miedos, mis deseos más profundos para usarlos en mi contra. Yo no era su esposa, era su proyecto, su víctima. Una más en una larga lista de mujeres que había engañado sistemáticamente. Me acerqué más a la pared leyendo las notas bajo las fotos de otras mujeres. Carmen, estafados 25.000 euros mediante inversiones falsas. Relación duró 2 años. Lucía, vaciada cuenta de ahorros completa. 60.000 euros. Relación de 3 años. Sofía, sacados préstamos a su nombre por 70.000 euros. Relación de 4 años. Y así seguía. Mujer tras mujer. Año tras año. Dinero tras dinero. Pero algo no cuadraba. Yo llevaba 8 años con Daniel, y según mis notas, él no me había estafado económicamente. Sí manejaba nuestras finanzas, pero yo tenía acceso a las cuentas. Mis ahorros seguían intactos. Mis tarjetas funcionaban perfectamente. Entonces, ¿qué era yo para él? ¿Por qué yo era diferente? Me senté en la silla del escritorio y abrí la laptop. No tenía contraseña, cosa extraña. O tal vez no tan extraña si Daniel pensaba que nadie jamás encontraría este lugar. Empecé a revisar archivos. Había carpetas con los nombres de cada una de las mujeres de las fotografías. Abrí algunas al azar y encontré documentos meticulosamente organizados, copias de mensajes románticos, fotografías íntimas, contratos firmados, transferencias bancarias. Toda la evidencia de una operación de estafa romántica a gran escala que había estado funcionando durante al menos 15 años. Entonces encontré mi carpeta. Victoria. La abrí con manos temblorosas y lo que leí me hizo sentir como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. Había un documento titulado Proyecto Victoria, plan a largo plazo. Lo abrí y empecé a leer. Victoria es diferente a las anteriores. No busco beneficio económico inmediato. Esta es una inversión a largo plazo. Plan. Establecer matrimonio legal y sólido. Construir imagen de esposo perfecto durante mínimo 5 a 7 años. Mantener trabajo legítimo para evitar sospechas. Objetivo final. Seguro de vida. Victoria tiene póliza de seguro de vida por 200.000 euros a través de su empresa, más la que contraté a su nombre por 300.000 euros adicionales. Beneficiario, el esposo. Yo. Método. Debe parecer accidente. Opciones consideradas. Accidente de tráfico durante viaje planeado. Caída accidental durante excursión en montaña. Intoxicación alimentaria durante vacaciones en país con sistema médico deficiente. Tiempo estimado. Entre año 8 y año 10 del matrimonio, cuando ya no existan sospechas y el perfil de esposo devoto esté completamente establecido. No podía respirar. No podía procesar lo que estaba leyendo. Daniel no solo era un estafador, era un asesino, o estaba planeando serlo. Yo era su inversión a largo plazo. Había pasado 8 años de su vida construyendo la imagen del esposo perfecto, ganándose mi confianza absoluta, aislándome sutilmente de mi red de apoyo, todo para eventualmente matarme y cobrar el seguro de vida. Y según sus notas, el momento se acercaba. Estábamos en el año 8. Seguí leyendo con horror creciente. Había investigado mis rutas habituales, mis hábitos de manejo, los lugares que frecuentaba. Había documentado que yo sufría de migrañas ocasionales y tomaba medicamentos fuertes para ellas. Había anotado que me gustaba hacer senderismo sola los domingos por la mañana en las montañas cercanas. Cada detalle de mi vida había sido catalogado y analizado para encontrar la forma perfecta de asesinarme sin levantar sospechas. Y luego encontré otra carpeta. Londres. La abrí y allí estaba todo. Daniel no solo tenía una doble vida, tenía una vida completamente separada en Inglaterra. Había documentos de una propiedad que poseía en un barrio residencial de Londres. Había fotografías de él con la mujer rubia que vi en el restaurante. Pero no eran solo fotografías de una aventura. Eran fotografías de una familia. Había imágenes de esa mujer embarazada con Daniel tocando su vientre. Había fotos de un bebé recién nacido que Daniel cargaba con orgullo. Había imágenes de cumpleaños, de navidades, de momentos cotidianos de una familia feliz.
y la fecha de la más reciente era de hace solo 2 meses. Daniel tenía un hijo. Tenía otra mujer que probablemente también creía que era su única pareja, y seguramente ella tampoco sabía que su encantador compañero era un depredador que estafaba y planeaba asesinar mujeres para robar su dinero. Busqué más información sobre esta mujer. Su nombre era Elizabeth Cooper, 34 años, profesora de literatura en una universidad londinense. Según los documentos que encontré, ella y Daniel llevaban juntos 6 años. Él viajaba a Londres cada 2 semanas, supuestamente por negocios, pero en realidad para estar con su otra familia. Había alquilado la propiedad a nombre de una empresa fantasma para que no hubiera conexión legal directa con él. Elizabeth probablemente no tenía idea de que el padre de su hijo estaba casado conmigo en España. Probablemente creía todas las mentiras que él le contaba sobre su vida, su pasado, sus viajes de trabajo. Ella era otra víctima en la telaraña de Daniel. Y busqué más. Encontré su carpeta. Elizabeth Cooper. Y allí estaba el mismo tipo de documento que había visto en mi carpeta. Proyecto Elizabeth. Plan a largo plazo. Mi sangre se convirtió en hielo cuando leí. Elizabeth es la inversión paralela. Objetivo: establecer paternidad legal del niño. Convencerla de tomar seguro de vida considerable, nombrándome beneficiario. Tiempo estimado: cuando el niño tenga entre 2 y 3 años. Proceder con el plan. Método en consideración: posparto depresión es común. Suicidio sería creíble. Este hombre no era humano. Era un monstruo. Un psicópata que veía a las mujeres como objetos desechables, como cuentas bancarias con piernas, como inversiones que eventualmente debían liquidarse, y lo había estado haciendo durante años sin que nadie lo atrapara. Había perfeccionado su método. Sabía exactamente cómo enamorar, cómo manipular, cómo crear confianza absoluta. Y luego, cuando el momento era el correcto, cuando había extraído todo el valor posible de su víctima, las descartaba. Algunas, como las primeras mujeres, solo perdían su dinero. Pero yo, Elizabeth y quién sabe cuántas más estábamos destinadas a perder nuestras vidas. Imprimí todo. Cada documento, cada fotografía, cada nota. Metí todo en una caja que encontré en la habitación de almacenamiento. Y entonces vi algo más. Un archivero cerrado con llave en la esquina de la oficina. Busqué en los cajones del escritorio hasta encontrar un llavero pequeño. Probé varias llaves hasta que una finalmente abrió el archivero. Y lo que encontré dentro era aún más perturbador. Había pasaportes. 5 pasaportes diferentes, todos con la fotografía de Daniel, pero con nombres distintos. Daniel Ruiz Méndez. Ese era su nombre real según nuestro certificado de matrimonio. Pero también había pasaportes a nombre de David Richardson, Daniel Martínez, David Rousseau y Daniel Kovacs. 5 identidades diferentes. 5 vidas paralelas probablemente. Y había más documentos. Certificados de nacimiento falsos. Licencias de conducir de diferentes países. Títulos universitarios obviamente falsificados. Todo lo necesario para crear identidades completamente nuevas. También había libretas bancarias de cuentas en Suiza, en las Islas Caimán, en Panamá, cuentas con saldos que sumaban millones de euros. ¡Millones! Todo dinero robado de mujeres confiadas que creyeron en sus mentiras. Todo sangre y lágrimas convertidas en números en una cuenta bancaria. Y entonces encontré lo más escalofriante de todo. Una carpeta marcada como completados. La abrí con manos temblorosas. Había recortes de periódicos, obituarios, artículos de noticias. Joven mujer muere en accidente de tráfico en la costa de Málaga. Profesora fallece en caída durante excursión en los Pirineos. Empresaria muere por intoxicación alimentaria durante viaje a Tailandia. Había 5 artículos, 5 mujeres muertas. Y debajo de cada artículo había copias de documentos de seguros de vida cobrados. Él ya lo había hecho. Daniel no solo planeaba asesinar, ya había asesinado 5 veces. Y había salido impune cada vez porque cada muerte había parecido un accidente trágico. Nadie había sospechado del esposo devastado, del novio destrozado que lloraba en los funerales, y luego silenciosamente cobraba los seguros y desaparecía hacia su siguiente víctima. Me quedé sentada en esa oficina del horror durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Mi mente corría a 1000 por hora tratando de procesar todo, tratando de entender cómo había sido tan ciega. Cómo no había visto ninguna señal de que estaba viviendo con un asesino en serie. Y entonces me di cuenta de algo. El billete. Entre todos los documentos que había estado revisando, había caído un billete de avión. Lo recogí del suelo. Era un billete de British Airways. Vuelo de Madrid a Londres Heathrow. Fecha: hace 3 semanas. El día que Daniel supuestamente había estado en Ámsterdam en reuniones de trabajo. Había más billetes esparcidos por la oficina. Docenas de billetes a Londres.
evidencia física de todos sus viajes para ver a su otra familia. Guardé varios de esos billetes junto con todo lo demás, y entonces tomé una decisión. No iba a confrontar a Daniel sola. No iba a darle ninguna oportunidad de manipularme otra vez, de convencerme de que tenía una explicación lógica para todo esto. No iba a arriesgar mi vida enfrentándome a un asesino que había matado 5 veces sin ser atrapado. Cerré todo como lo había encontrado. Apagué las luces. Salí de la casa y conduje directamente a la comisaría de policía más cercana. Eran casi las 5 de la tarde cuando llegué. Pedí hablar con alguien urgentemente. Me asignaron a una detective llamada Inspector María Sánchez. Cuando empecé a contarle mi historia, pude ver el escepticismo en su rostro. Probablemente pensó que era una esposa despechada con imaginación activa. Pero entonces saqué la caja con todas las pruebas. Los documentos, las fotografías, los recortes de periódicos, los pasaportes falsos, las libretas bancarias, y vi cómo su expresión cambiaba de escepticismo a horror absoluto. Llamó a sus superiores inmediatamente. En menos de una hora había 5 detectives revisando todo el material que había traído. Me hicieron preguntas durante horas. ¿Dónde estaba la casa? ¿Cómo había descubierto todo? ¿Dónde estaba Daniel en ese momento? Les di toda la información. Les dije que supuestamente estaba en Berlín, pero que probablemente estaba en Londres con su otra familia. Les di la dirección de la propiedad en Londres. Les di los números de las cuentas bancarias. Les di absolutamente todo. La detective Sánchez me miró con una mezcla de compasión y admiración. «Señora Ruiz», me dijo, «usted acaba de entregarnos evidencia de lo que parece ser uno de los casos más extensos de fraude romántico y asesinato premeditado que hemos visto. Este hombre es extremadamente peligroso. Necesitamos actuar rápido, pero también con mucho cuidado. Si él sospecha que usted sabe algo, si él cree que está en peligro de ser descubierto, podría acelerar sus planes o huir. Necesito que usted actúe con absoluta normalidad, que no le diga nada, que continúe su rutina exactamente como siempre. Nosotros vamos a coordinar con Interpol y con la policía británica para arrestarlo simultáneamente en ambos países y asegurarnos de que no pueda escapar». Yo asentí, aunque todo en mí quería gritar, quería correr, quería esconderme donde Daniel nunca pudiera encontrarme, pero entendía que si queríamos atraparlo, si queríamos asegurarnos de que pagara por todo lo que había hecho y evitar que lastimara a más mujeres, tenía que ser fuerte, tenía que actuar, tenía que fingir un poco más. Me asignaron protección policial, aunque discreta. Había agentes vigilando nuestro edificio las 24 horas. Había un dispositivo de pánico en mi bolso conectado directamente con la comisaría. Y me hicieron ensayar qué hacer si Daniel regresaba antes de que estuvieran listos para arrestarlo. Mantén la calma. Actúa normal. No lo confrontes bajo ninguna circunstancia. Si sientes que estás en peligro inmediato, activa el dispositivo de pánico y enciérrate en el baño. Tendremos agentes en tu puerta en menos de 2 minutos. El domingo por la noche Daniel regresó a casa. Yo estaba en el sofá viendo televisión cuando escuché su llave en la puerta. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que lo escucharía. Pero respiré profundo. Recordé las instrucciones y puse mi mejor cara de esposa aburrida. Él entró con su maleta, con esa sonrisa encantadora que ahora me daba náuseas. «Hola, mi amor», dijo acercándose a besarme. «Te extrañé tanto. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?» «Tranquilo», respondí con voz que esperaba sonara normal. «Vi algunas series. Hice yoga. Nada emocionante. ¿Y tu reunión en Berlín?» Él se sentó a mi lado y comenzó a contarme una historia completamente inventada sobre negociaciones complicadas con inversionistas alemanes difíciles. Yo asentía y sonreía mientras por dentro me preguntaba cómo podía mentir con tanta facilidad, con tanta naturalidad. ¿Cómo era posible que no mostrara ninguna señal de que era un monstruo? Cenamos juntos, vimos una película, nos fuimos a la cama. Y cuando él se durmió a mi lado roncando suavemente, yo me quedé despierta mirando el techo, sintiendo que estaba acostada junto a un extraño peligroso, sintiendo que en cualquier momento podría decidir que el momento había llegado y yo me convertiría en el próximo obituario en su carpeta de completados. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Daniel actuaba completamente normal. Iba a trabajar cada mañana. Regresaba cada noche. Me besaba, me abrazaba, me preguntaba sobre mi día. Y yo actuaba. Dios, ¿cómo actué? Sonreía cuando quería llorar. Lo abrazaba cuando quería correr. Le decía que lo amaba cuando quería gritarle que sabía exactamente quién era. Pero me mantuve fuerte porque sabía que la detective Sánchez y su equipo estaban trabajando sin parar coordinando con las autoridades internacionales. El miércoles por la noche recibí un mensaje de texto encriptado de la detective. Mañana jueves a las 7 de la mañana. Esté preparada. Mantenga la calma. Todo saldrá bien. Apenas pude dormir esa noche. A las 6:30 de la mañana estaba despierta,
vestida, esperando. Daniel se levantó a las 6:45 como cada día. Se duchó, se vistió con uno de sus trajes caros, preparó café. Yo estaba en la cocina fingiendo revisar emails en mi teléfono. A las 7 en punto exactas escuché el sonido que había estado esperando. Golpes fuertes en la puerta. «Policía, abran inmediatamente». Daniel se quedó completamente inmóvil, con la taza de café a medio camino de sus labios. Su rostro palideció. Sus ojos verdes, esos ojos que me habían mentido durante 8 años, se llenaron primero de confusión y luego de comprensión. Me miró, y en ese momento supe que él sabía. Sabía que yo lo había descubierto. Sabía que yo lo había traicionado antes de que él pudiera traicionarme a mí de la forma definitiva. «Tú», susurró con una voz que nunca le había escuchado, fría y llena de odio. «¿Tú hiciste esto?» Yo no respondí. Solo me moví rápidamente hacia la puerta y la abrí. Entraron 6 agentes de policía con armas desenfundadas. «Daniel Ruiz Méndez», gritó uno de ellos, «está arrestado por múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos y 5 cargos de asesinato premeditado. Tiene derecho a permanecer en silencio». Daniel trató de correr hacia el balcón, pero los agentes fueron más rápidos. Lo taclearon al suelo. Le pusieron esposas mientras él gritaba que todo era un malentendido, que él era inocente, que yo estaba loca y lo estaba incriminando. Pero sus gritos se apagaron cuando la detective Sánchez entró al apartamento con una caja. La misma caja de evidencia que yo había entregado. «Señor Ruiz», dijo con voz firme, «tenemos documentos, fotografías, grabaciones, pasaportes falsos y recortes de periódicos que lo conectan directamente con 5 homicidios y al menos 15 casos de estafa a gran escala. También tenemos a la señora Elizabeth Cooper bajo custodia protectora en Londres, quien está cooperando completamente con las autoridades británicas. Se acabó». Al escuchar el nombre de Elizabeth, Daniel dejó de luchar. Su cuerpo se aflojó. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Me miró directamente a los ojos y sonrió. Esa sonrisa escalofriante, vacía de cualquier emoción humana real. «Casi lo logré contigo», dijo. «Unos meses más y habría sido la número 6. Habría sido la mejor porque nadie jamás habría sospechado. La esposa perfecta del esposo perfecto muriendo trágicamente. Fue tan perfecto hasta que tú tuviste que arruinarlo». Se lo llevaron mientras yo me quedaba de pie en medio de mi sala destrozada emocionalmente pero viva. Viva. Esa palabra resonaba en mi cabeza una y otra vez. Yo estaba viva y Daniel no había logrado convertirme en una estadística más. Los días que siguieron fueron un caos mediático. La historia saltó a todos los periódicos nacionales e internacionales. Estafador y asesino en serie arrestado después de 8 años operando bajo múltiples identidades. Las otras víctimas comenzaron a aparecer. No solo Elizabeth en Londres. Había una mujer en París que había estado con él durante 4 años bajo el nombre de David Rousseau. Otra en Budapest con el nombre Daniel Kovacs. Todas habían sido engañadas exactamente de la misma forma. Todas creían que eran su única pareja. Todas estaban devastadas al descubrir la verdad. Y lo peor, todas estaban en sus listas para ser asesinadas eventualmente. Yo había salvado no solo mi vida, sino las vidas de al menos otras 4 mujeres al exponer a Daniel. El juicio duró casi 1 año. Fue agotador y traumático. Tuve que testificar detallando cada momento de nuestro matrimonio, cada mentira que me había dicho, cada manipulación que había sufrido. Las familias de las 5 mujeres que Daniel había asesinado también testificaron, llorando mientras describían cómo este monstruo les había arrebatado a sus hijas, hermanas, madres. Los fiscales presentaron montañas de evidencia. Los documentos de la casa en Toledo, los pasaportes falsos, los registros bancarios mostrando millones de euros robados, las pólizas de seguro que había contratado a nombre de sus víctimas, nombrándose beneficiario, y lo más condenatorio, su propia computadora portátil con los planes detallados para asesinar, con las carpetas de completados documentando sus crímenes pasados. La defensa de Daniel trató de argumentar que sufría de algún desorden mental, que no era responsable de sus acciones. Pero los psiquiatras forenses que lo evaluaron determinaron que era completamente consciente de lo que hacía, que era un psicópata calculador sin capacidad de empatía, pero con total comprensión de que sus acciones eran criminales y mortales. La sentencia llegó finalmente después de meses de deliberación. Culpable en todos los cargos. 5 cargos de asesinato en primer grado. 15 cargos de fraude a gran escala. Múltiples cargos de falsificación de documentos y robo de identidad. La jueza lo condenó a 5 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Nunca saldría de prisión. Pasaría el resto de su vida encerrado pagando por sus crímenes. Cuando leyeron la sentencia, Daniel no mostró ninguna emoción. No lloró, no gritó, no suplicó.
Simplemente se quedó sentado con esa expresión vacía que ahora reconozco como la ausencia total de humanidad. Me miró una última vez antes de que se lo llevaran y articuló en silencio con sus labios: «Deberías estar muerta». Pero no lo estaba. Estaba viva. Y él estaba derrotado. Recuperar mi vida después de todo eso fue el proceso más difícil que he enfrentado jamás. No solo había perdido a mi esposo, había perdido 8 años de mi vida viviendo una mentira. Había perdido mi capacidad de confiar. Había perdido mi inocencia sobre la naturaleza humana. Comencé terapia intensiva inmediatamente. Mi terapeuta me diagnosticó con trastorno de estrés postraumático complejo. Me explicó que lo que había vivido era abuso psicológico de la peor clase, que Daniel había usado técnicas de control mental similares a las de los cultos para mantenerme atrapada, que el hecho de que yo hubiera logrado escapar y exponerlo mostraba una fortaleza increíble. Pero no me sentía fuerte, me sentía rota. Me sentía estúpida por no haber visto las señales. Me sentía avergonzada de haber estado tan ciega durante tanto tiempo. Pero lentamente, con ayuda de mi terapeuta, de mi familia que me apoyó incondicionalmente, y de un grupo de apoyo para víctimas de estafa romántica, comencé a sanar. Aprendí que no había sido mi culpa, que los depredadores como Daniel son expertos en lo que hacen, que eligen sus víctimas cuidadosamente y las manipulan con precisión, que ser confiada, ser amable, ser capaz de amar profundamente, no son debilidades sino fortalezas que personas horribles explotan. Vendí el apartamento donde habíamos vivido juntos. No podía seguir en ese espacio lleno de mentiras. Me mudé a un barrio diferente. Empecé de nuevo. Conocí a las otras víctimas de Daniel y formamos un grupo de apoyo. Elizabeth de Londres se convirtió en una amiga cercana. Nos ayudamos mutuamente a procesar el trauma, a reconstruir nuestras vidas, a aprender a confiar otra vez. También nos dedicamos al activismo. Creamos una fundación para ayudar a víctimas de estafa romántica y abuso psicológico. Damos charlas en universidades advirtiendo a mujeres jóvenes sobre las señales de alerta. Trabajamos con la policía para entrenarlos en reconocer estos patrones de abuso. Hoy, 2 años después de aquella mañana cuando abrí la puerta de mi apartamento y vi entrar a la policía a arrestar al hombre que había jurado amarme, puedo decir que soy feliz otra vez. No es la felicidad ingenua que tenía antes. Es una felicidad más profunda, más real, ganada a través del dolor y la supervivencia. Soy más fuerte de lo que nunca pensé que podría ser. Más sabia, más cuidadosa pero no cínica. Volví a conectar con amistades que Daniel me había hecho alejar. Reconstruí mi relación con mi familia. Incluso he comenzado a salir con alguien nuevo, aunque voy muy despacio, muy atenta a las señales de alarma que ahora reconozco inmediatamente. Daniel está en prisión, y ahí se quedará hasta el día que muera. He recibido cartas de él tratando de manipularme incluso desde detrás de las rejas, cartas que quemo sin leer. No le debo nada. No necesito su explicación ni su disculpa. Lo único que necesitaba era justicia, y eso lo conseguí. Conseguí justicia para mí, para Elizabeth, para todas sus víctimas vivas. Y conseguí justicia para esas 5 mujeres que no tuvieron la suerte de descubrir la verdad a tiempo. Y ahora quiero preguntarte algo a ti que has escuchado mi historia hasta el final. Si encontraras pruebas de que tu pareja tiene una vida secreta, si descubrieras documentos que sugieren que estás en peligro real, ¿tendrías el valor de actuar inmediatamente o te quedarías paralizada por el miedo y la negación? ¿Confiarías en tu instinto incluso cuando cada parte de ti quiere creer que debe haber una explicación lógica? ¿Llamarías a la policía sabiendo que esa llamada destruiría tu vida tal como la conoces, pero posiblemente te salvaría? Déjame saber en los comentarios qué harías porque tu respuesta podría ser reveladora sobre tu propia situación. Y si conoces a alguien cuya relación tiene señales de alerta, si conoces a alguien que está aislada de su familia y amigos, cuyo partner controla todo su dinero, que parece tener miedo de su pareja aunque no lo diga abiertamente, por favor comparte esta historia. Podría salvar una vida. Recuerda suscribirte al canal para más historias reales de supervivencia y justicia. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Y sobre todo recuerda esto. Confía en tu intuición. Si algo se siente mal, probablemente es porque algo está mal. Establece límites firmes desde el principio. Nunca le des a alguien control total sobre tu vida y tus finanzas. Mantén conexiones fuertes con familia y amigos, sin importar lo que tu pareja diga. Y si descubres que estás en peligro, actúa inmediatamente. Busca ayuda profesional. No enfrentes a un manipulador o abusador sola. Tu vida vale más que cualquier relación. Mereces seguridad, honestidad y amor verdadero. No te conformes con menos. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y si estás en una situación similar, por favor busca ayuda ahora. No esperes a que sea demasiado tarde.